¿Sabías que el análisis de sitio es tan importante como el bocetear, como el diseñar espacios arquitectónicos? Porque desde aquí se toman en cuenta orientaciones, se toman en cuenta vistas, se toman en cuenta accesibilidad, se toman en cuenta el entorno para poder integrar un proyecto, el asoleamiento, los vientos dominantes, la precipitación pluvial, para saber qué tipo de cubierta, etcétera. Y por eso ya seas arquitecto, seas topógrafo, cualquier área que tenga que ver con el área de construcción o diseño, se tiene muy en cuenta que el análisis del sitio es una base preliminar para poder tener un proyecto arquitectónico o cualquier tipo de proyecto integral. Hoy quiero hablarte de un libro llamado Análisis de sitio. En este libro se resume bastante este tipo de investigación y hoy quiero hablarte de este libro. Es el episodio número 8 de Arquimentes, orgullosamente, y quiero que me acompañes hasta el final porque estoy seguro que cualquier una palabra, un consejo te puede servir, te puede ayudar mucho, ya sea seas estudiante o hayas egresado, te puede ayudar bastante, te lo aseguro. Primeramente, cuando nosotros hacemos un análisis del sitio, debemos de ubicar primeramente a nivel macro el proyecto. Es decir, aquí se muestra un ejemplo del proceso de diseño de una escuela superior de música. Primero podemos atisbar que se analiza a nivel macro, es decir, a nivel República Mexicana, como lo es en México. Posteriormente, a nivel estado, que es Oaxaca. Posteriormente, el distrito, que es Valles Centrales, distrito o región. Y hasta aterrizar a las medidas del predio. Posteriormente, una imagen o un levantamiento o un reporte fotográfico para poder visualizar mejor el proyecto. Pero estos pasos es menester seguirlos, ya que gracias a ello nosotros tenemos muchos datos desde las coordenadas geográficas, desde accesibilidad, desde muchos puntos para poder hacer un mejor proyecto. Esto es a nivel general. Se los voy a explicar a nivel particular para que puedas tomar en cuenta otras características. Por ejemplo, nosotros aquí se muestra un plano de accesibilidad. Una vez que tenemos la ubicación del predio, nosotros debemos de tomar muy en cuenta la accesibilidad al proyecto o al predio. ¿Por qué? Porque en la mayoría, por ejemplo, por lo menos en México, pues la accesibilidad universal en los espacios públicos sí es tomado en cuenta, pero en la mayoría de los casos o en algunos lugares, pues no se está empezando a hacer, y es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta porque nosotros debemos de estar pensando en nosotros, si estamos afortunadamente, si estamos bien, pero una persona con capacidades diferentes que cruce una banqueta y nosotros tengamos la rampa de vehicular obstruyendo la banqueta, pues eso le puede afectar a las personas, y esos son los puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, si en tu predio existe un poste, el cual es mobiliario urbano, si hacia nosotros nos obstruye la accesibilidad, pues podríamos moverlo o podríamos llamar a CFE o a cualquier compañía al cual dependa este elemento para poder recorrerlo o moverlo para que no nos obstruya. Y aquí se muestra un plano, como te decía, la accesibilidad es menester tenerlo muy en cuenta. Posteriormente, nosotros debemos de ver y observar mucho el equipamiento que tenemos en nuestro predio. ¿Por qué? Para mí, porque pues desde aquí se muestra equipamiento 2 kilómetros a la redonda, el radio es de 2 kilómetros. ¿Y esto para qué se hace? Esto se hace para que tú puedas saber si el equipamiento que ofrecen en la zona pues cumple con lo mínimo que tú necesitas. Por ejemplo, si tú tienes una familia y tienes hijos, debes de tener equipamiento suficiente para que puedas llevar a tus hijos a la escuela, para que puedas ir al centro comercial o la tienda, puedas ir a necesidades básicas de alimentación, de, de cuidado o comida, o el transporte público que sea cercano. ¿Por qué? Porque esto a largo plazo pues
genera gastos. Si tú tienes una escuela, una universidad muy lejos, pues te conviene la mayoría de las veces rentar cerca de la universidad para poder ahorrar un poco en recorridos del camión o taxi y te ahorras tiempo. Pero estos son puntos indispensables a tomar en cuenta cuando nosotros hacemos un análisis del sitio para ver si por ejemplo, si vemos que tenemos muy lejos un hospital o algún servicio, pues tenemos en cuenta que tendríamos que destinar estacionamiento, más estacionamiento, por ejemplo, o un mejor estacionamiento, ya sea para una bici, ya sea para un automóvil, para cualquier tipo de vehículo motorizado o no motorizado. Y desde aquí pues se puede analizar o te lleva algunos principios de diseño, indicios por ejemplo, para que puedas diseñar mejor. Posteriormente en la infraestructura. La infraestructura que tú tengas en tu predio o alrededor de tu predio provoca algo que se llama plusvalía y eso es el aumento del costo del proyecto, por ejemplo, que tú tengas una casa en donde exista luz eléctrica, telefonía, drenaje, pavimentación, vale más que un proyecto, un predio en el cual solamente tenga drenaje y que no tenga pavimentación, por ejemplo, o que no tenga luz eléctrica. Pero hay maneras, quiero que entiendas que pues a veces, en algunas ocasiones, pues te conviene que, por ejemplo, si no tienes drenaje, pues puedes, desde aquí sabe el arquitecto que te va a diseñar, que puedes proponer una fosa séptica y un pozo de absorción, por ejemplo, para si no tienes drenaje. Pero hay algunas características o servicios que se pudieran omitir, el cuales puedas darle una mejor solución. Debes de ser estratégico para poder elegir un buen proyecto o un buen predio. El análisis fotográfico del sitio es menester también. ¿Por qué? Porque desde aquí nosotros sabemos qué tanta pendiente tiene el proyecto, el predio, mejor dicho, qué tanta pendiente tiene, si tiene muchos desniveles, si el proyecto es irregular, la forma, eso que nos ayuda, porque si nosotros tenemos un predio, por ejemplo, con una topografía sumida o un plano base deprimido, es decir, que el nivel de terreno natural que nosotros tenemos es inferior a la de la vialidad, pues podríamos tener problemas como inundaciones o por ejemplo son algunos de los puntos que debemos de tomar en cuenta para poder tener un mejor o elegir un mejor predio. Y la topografía es menester. Siempre, siempre debes hacer un levantamiento topográfico porque es la base para poder diseñar mejor tu proyecto. Si sabes que tienes desniveles, pues puedes generar una, una casa habitación, el cual sea escalonada y pues puedes aprovechar esas carencias o esas debilidades y convertirlas en fortalezas u oportunidades, el cual generar mejores vistas, aprovechar muchos aspectos que te servirán a futuro. Los detalles físicos actuales es prácticamente, nosotros debemos de ser muy observadores cuando analizamos un predio, porque tenemos que hacer un estricto o muy detallado reporte fotográfico, el cual nosotros añadimos por ejemplo, todas las vistas, todas las orientaciones del predio. Esto nos puede servir, pues, para, como ya te decía antes, para saber la accesibilidad, orientaciones, que existe mi colindancia, si existen fenómenos naturales que me puedan afectar, por ejemplo, un cerro, por ejemplo, inundaciones, eso todo lo debes de registrar. Y, por ejemplo, si tú tienes un predio en el cual CFE cruza justamente a la mitad del predio a una cierta altura, 4 o 5 metros, pues tú debes de analizar eso para poder llevar ese comentario a CFE, por ejemplo, si quieres remover el cable para que no te afecte si tienes deseos de construir más y eso no te vaya a afectar.
Las colindancias. Las colindancias hay ciertas restricciones normativamente por el cual debemos de acatar. Un arquitecto debe de prever todas estas limitantes de que existan en un terreno o un predio. Por ejemplo, nosotros sabemos que en México lo mínimo de separación que debes de tener entre un predio o una construcción y otra construcción aledaña es de 10 centímetros. Esto para pues, posteriormente evitar fricciones cuando hay movimientos telúricos que puedan afectar a la construcción aledaña, etcétera, entre otros puntos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, no debemos de orientar una ventana hacia la colindancia porque prácticamente cuando nuestro colindante construya, esto nos puede obstruir y no tendría caso. Por ejemplo, el desalojar aguas pluviales también se debe tomar en cuenta para que no suceda esto. Entre muchos otros puntos se debe tomar muy en cuenta. El tipo de suelo es tan importante porque en este punto se define qué puedes construir en tu predio. Por ejemplo, si es uso habitacional, qué tanto debes de dejar, qué tanto espacio debes de determinar para áreas verdes. El promedio es 25%, pero en el dictamen de uso de suelo te dice estrictamente o te dice a detalle cuáles son los requerimientos, qué altura puedes tener en tu proyecto, etcétera. La hidrografía, nosotros debemos de tomar muy en cuenta que no existan cuerpos de agua que no nos generen un peligro a nuestro proyecto. Por ejemplo, si sabemos que en el lugar llueve mucho, ocurren inundaciones porque pasa un río, un lago, se debe tomar muy en cuenta porque desde aquí pues se sabe si es una zona de riesgo. Un análisis más interno o más a profundidad te dice, por ejemplo, qué tipo de o qué diámetro debes de tener para las bajadas pluviales y si debes de tomar en cuenta pues otro tipo de, si puedes aprovechar el agua, por ejemplo, darle un tratamiento y reutilizarlo para plantas, para tu vegetación, etcétera. Esos puntos son menester y como te decía, desde aquí se definen muchos puntos para poder diseñar tu proyecto. Desde aquí ya estamos diseñando. Un arquitecto o cualquier otra carrera afín, desde este punto, desde el análisis del sitio ya está diseñando, porque aquí se toman los puntos que te, o las características favorables o desfavorables a tomar en cuenta más adelante. Saber el clima. El clima es un punto también determinante porque gracias a esto nosotros sabemos qué tipo de vegetación, por ejemplo, añadir en nuestro proyecto. Por ejemplo, si tenemos una temperatura muy alta o el clima es muy caluroso, nosotros debemos de tomar en cuenta que debemos de tomar o proponer estrategias de diseño bioclimático para generar confort en el proyecto. Por ejemplo, agrandando ventanas, generando ventilación cruzada, generando, teniendo un plafón o un techo más alto para que todo el aire, para que todo el aire caliente pueda escapar o se pueda distribuir o pueda hacer cambios de volúmenes de aire. Y también en una zona fría, un clima frío, un clima templado, pues se toman en cuenta otros factores como las ventanas o troneras, que comúnmente se llama, que sean de menor tamaño y que no se busquen orientar en el norte. O si se orientan por el norte o orientaciones con ventilación o área fría, el cual se propongan estrategias de diseño bioclimático para solucionarlo. El análisis de la vegetación, este punto se debe tener muy en cuenta para poder integrar también tanto el proyecto, tanto la vegetación, tomar en cuenta si un tipo de árbol es favorable para nosotros, pues poder integrarlo en el proyecto. Y algo que aquí yo doy hincapié o es un punto para mí muy clave es el tener un árbol en el interior de tu proyecto.
Eso es lo que yo recomendaría para todo tipo de proyectos, es tener vida, es tener vegetación, porque la vegetación o un árbol es vida. Te ayuda a purificar el aire del espacio arquitectónico, te ayuda a generar o a tener más iluminación natural, a generar cambios de volúmenes de aire, absorber todos los malos olores o gases, etcétera, llevarlos al suelo y convertirlos en nutrientes y a generar oxígeno nuevamente. Por eso muchas de las ventajas de un árbol es algo clave que yo de hoy en adelante pues añadiría en mis futuros proyectos, porque también tener conexión con la naturaleza es menester en la vida del ser humano. Nosotros cuando vamos a la naturaleza nos relajamos, el cuerpo es libre, pero hemos estado viviendo mucho en lugares, por ejemplo, donde todo es concreto. Si nosotros sabías que si nosotros tenemos una ventana el cual existe vegetación en la vista, nos ayuda a concentrarnos más. Y si nosotros en la misma ventana tenemos, por ejemplo, edificios puro concreto, pues nos entretiene o nos perdemos concentración. Esas son algunas de las desventajas o ventajas que nos genera un árbol o vegetación en el interior y también en el exterior. La contaminación es un punto clave a tomar en cuenta en un predio. Por ejemplo, si tu zona es muy ruidosa, si tu zona es una vialidad principal, tenemos una vialidad donde pasan las 24 horas un camión, un coche, un camión de carga, nosotros debemos de generar aislamiento acústico o acondicionamiento acústico, que sería proponer los espacios estratégicamente, tomando en cuenta todos los puntos anteriores, al igual que generar propuestas para tener un aislamiento acústico. Y por eso debemos de tomar también en cuenta este punto. Posteriormente, las vistas y secuencias visuales es aprovechar más que nada las vistas que tú tengas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gran montaña en el cual solamente en verano se muestra, por las nubes se alejan o se muestra una gran montaña, una gran vista, podríamos aprovechar para generar una terraza, por ejemplo, y tener esa hermosa vista, enmarcarla, y eso sería algo agradable. O por ejemplo en tu recámara un ventanal el cual tenga la orientación hacia una gran montaña, hacia un gran paisaje, pues en las mañanas cuando te despertarías verías ese paisaje y te motivaría mucho o te ayudaría a tener una perspectiva muy, muy buena de la naturaleza, la conexión con la naturaleza que es algo clave. Posteriormente, la síntesis del análisis sitio es prácticamente resaltar, como aquí lo menciona, los puntos más relevantes del estudio, del diagnóstico. Y esto es simplemente ir quitando lo que ya no nos sirve y solamente plasmando las ideas clave, porque esto nos puede ayudar. Esto es ir como resumiendo todo lo que has investigado. Posteriormente a la síntesis o a la síntesis del análisis de sitio, podríamos casi ya pasar a una lámina de presentación, el cual nosotros plasmamos ordenadamente una composición, el cual sea más ordenado y nos genere un proyecto extraordinario. La zonificación es un punto muy, muy importante. Aquí ya estamos diseñando el proceso del diseño arquitectónico, pero debemos de tomar en cuenta, aquí es agrupar los espacios clave a nivel macro. ¿Qué es eso? Es a nivel general, por decirlo, agrupar una cocina con un comedor, por ejemplo, que sea una zona de servicio, pues una zona privada, por ejemplo, una recámara y un baño privado, un baño completo para la recámara, es saber realizar una composición, porque aquí ya entra mucho el trabajo de un arquitecto. El trabajo de un arquitecto no simplemente es componer formas, toda esa composición tiene un porqué, tiene un origen, tiene un propósito, que es lo más importante. Y estos son los puntos claves que nosotros debemos de tomar en cuenta. La zona social regularmente es
en donde primeramente llegamos, que viene siendo un recibidor o una sala. Pero este punto es muy muy importante a tomar en cuenta porque desde aquí ya se está diseñando. Y yo recomendaría que tomaras en cuenta esto como aquí se muestra, en planta, pero también en volumen, si es posible hasta en cortes, porque esto te ayuda a generar un diseño más íntegro. Y hasta hoy esto sería todo en el tema del análisis del sitio. Muchas, muchas gracias. Si tienes algún comentario, alguna duda, te agradecería que los comentaras y con todo, todo, todo gusto te apoyaré para resolverlo. Mil, mil gracias.